El boxeo es un deporte que ha producido algunos de los récords más sorprendentes en la historia del deporte. Desde peleadores invictos hasta impresionantes números de knockouts, hoy exploraremos 10 de los récords más impresionantes del boxeo profesional. El campeón mundial más joven de la historia, 17 años y 5 meses, el de raíces puertorriqueñas. Wilfred Benítez hizo historia en 1976 al convertirse en el campeón mundial más joven en la historia del boxeo profesional, con tan solo 17 años y 5 meses. Enfrentó y derrotó al experimentado Antonio Cervantes para coronarse campeón mundial del peso superligero. No solo se destacó por su juventud, sino también por su increíble defensa y capacidad de contragolpe. Fue tricampeón mundial en 3 divisiones: superligero, welter y super welter, y peleó contra leyendas como Sugar Ray Leonard, Roberto Durán y Thomas Hearns. El mayor número de knockouts, 139 knockouts, en 356 peleas. El récord de más knockouts en la historia le pertenece a Billy Bird, quien registró la asombrosa cantidad de 139 knockouts en 356 peleas. Para poner esto en perspectiva, el segundo boxeador con más knockouts en la historia es Archie Moore, con 132, y en la era moderna, el pegador más feroz de los últimos tiempos fue Deontay Wilder, con 42 knockouts en 43 victorias. El récord de Bird es prácticamente imposible de romper, ya que en la actualidad los boxeadores profesionales rara vez superan las 50 peleas en su carrera. El campeón más exitoso en retirarse invicto y con puras victorias, 50-0. Muchos boxeadores se han retirado invictos, pero ninguno con la misma grandeza y éxito que Floyd Mayweather. Su récord de 50-0 lo coloca por encima de otros grandes como Rocky Marciano, 49-0, y Ricardo Finito López, 51-01. Sin embargo, a diferencia de López, que tuvo un empate en su historial, Mayweather se retiró sin haber perdido ni empatado una sola pelea. Floyd venció a 23 campeones mundiales en funciones, lo que significa que casi la mitad de sus peleas fueron contra los mejores del mundo en su momento. Además, logró títulos en 5 divisiones de peso diferentes, desde el superpluma hasta el super welter. Sus victorias incluyen nombres como Oscar de la Hoya, Shane Mosley, Juan Manuel Márquez, Canelo Álvarez y por supuesto su eterno rival, Manny Pacquiao. El mayor número de títulos en diferentes divisiones. Si hay un boxeador que ha desafiado los límites del peso en el boxeo moderno, ese es Manny Pacquiao. El filipino comenzó su carrera en la división de peso mosca, 50 kilogramos, y terminó ganando títulos hasta el peso super welter, 67 kilogramos, un aumento de 17 kilogramos a lo largo de su carrera. Pacquiao ostenta el récord de haber sido campeón en 8 divisiones diferentes, algo que ningún otro boxeador ha logrado. A lo largo de su carrera ganó títulos en peso mosca, super gallo, pluma, super pluma, ligero, super ligero, welter y super welter. Derrotó a algunos de los nombres más grandes del boxeo, incluyendo a Marco Antonio Barrera, Eric Morales, Juan Manuel Márquez, Miguel Cotto y Oscar de la Hoya. A diferencia de Mayweather, que peleó de forma estratégica, Pacquiao tenía un estilo agresivo y dinámico que le permitió vencer a boxeadores más grandes que él. Su velocidad y resistencia lo convirtieron en uno de los peleadores más entretenidos de ver en la historia del deporte. El récord de un boxeador profesional al retirarse invicto más largo, 70-05. El campeón Floyd Mayweather es famoso por haberse retirado invicto, pero no es el peleador con la racha de imbatibilidad más larga. Ese título pertenece a Packy McFarland, un peleador de principios del siglo XX, que se retiró con un impresionante récord oficial de 70 victorias, 0 derrotas y 5 empates, aunque hay otro récord de él con 113 peleas, 106 victorias y 1 derrota. Muchas de estas peleas no son oficiales, por lo que en el récord oficial es invicto. Sus victorias fueron tan dominantes que muchos historiadores del boxeo creen que habría sido campeón si hubiese peleado en una era más moderna. En aquella época, el boxeo no tenía las mismas regulaciones que hoy. No existían los organismos de hoy en día, y los combates no siempre seguían un sistema unificado de puntuación. Además, las peleas podían ser organizadas por promotores sin una estructura clara,
y algunas de ellas eran consideradas más exhibiciones que encuentros oficiales. A diferencia de los boxeadores modernos, McFarland no tuvo el mismo acceso a peleas por títulos. El proceso para disputar un campeonato era más incierto y estaba influenciado por acuerdos entre promotores y boxeadores establecidos. Esto explica por qué, a pesar de su récord invicto, nunca logró ser reconocido oficialmente como campeón mundial. El campeón mundial más viejo, 46 años, Bernard Hopkins, desafió el tiempo y la lógica al convertirse en el campeón mundial de mayor edad en la historia del boxeo. A los 46 años, derrotó a Jim Pascal en 2011 para capturar el título mundial de peso semipesado de la CMB. Se convirtió en campeón mundial por primera vez en 1995 y 16 años después seguía dominando el ring. Su longevidad se debió a su increíble disciplina y su estilo de pelea altamente defensivo, que le permitió evitar golpes innecesarios. Esto demostró lo bien que se cuidó tras su primer retiro y su evolución como boxeador. Fue un temible golpeador en su apogeo, pero al acercarse a los 40 años, adoptó una técnica más defensiva, que le resultó muy efectiva. En un mundo donde muchos atletas profesionales se retiran alrededor de los 40, Hopkins demostró que los boxeadores pueden alcanzar un nivel alto a esa edad si se esfuerzan y desarrollan una técnica que se adapte a sus límites físicos. El campeón de peso pesado más pequeño, 1,70 m. Hoy en día, los pesos pesados suelen medir más de 1,6 m y Anthony Joshua, 1,98 m. Sin embargo, Tommy Burns logró ser campeón de peso pesado midiendo apenas 1,70 metros. Burns fue campeón entre 1906 y 1908 y defendió su título en 13 ocasiones, un récord en su época. Su habilidad para esquivar golpes y su rapidez fueron clave para vencer a oponentes más grandes. Además, es el primer campeón de peso pesado nacido en Canadá en la historia del boxeo. Esto demuestra que la estatura no debe ser una desventaja en el ring si se utiliza la técnica de combate adecuada. El mayor número de victorias, 342. No es necesario ser un historiador del boxeo para entender que esto probablemente ocurrió en los primeros tiempos del boxeo, cuando pelear varias veces al mes era la norma. Len Wickwar participó en combates a principios del siglo XX y se retiró con un récord de 342 victorias, 86 derrotas y 43 empates. Para que te hagas una idea, 94 de sus victorias fueron por nocaut. En la actualidad, los boxeadores tienen carreras mucho más cortas y rara vez superan las 50 peleas profesionales. Esto hace que el récord de Wickwar sea prácticamente imposible de superar. La interrupción más larga entre dos títulos mundiales, 21 años. George Foreman fue una de las figuras más impactantes de la historia del boxeo. En su primera etapa como profesional, se coronó campeón de los pesos pesados al derrotar de manera aplastante a Joe Frazier en 1973. Sin embargo, en 1974, perdió el título contra Muhammad Ali en la famosa pelea Rumble in the Jungle en Zaire. Posteriormente, en 1977, tras una sorpresiva derrota ante Jimmy Young, Foreman anunció su retiro y se alejó del boxeo para convertirse en predicador. Pasaron 10 años antes de que hiciera su regreso en 1987, esta vez con una nueva imagen y un enfoque diferente. Ya no era el feroz y agresivo pegador de los 70, sino un veterano con mayor paciencia y estrategia en el ring. Contra todo pronóstico, logró avanzar en los rankings y en 1994, con 45 años, enfrentó a Michael Moorer por el título mundial. En una de las mayores sorpresas de la historia, George noqueó a Moorer en el 10º asalto y recuperó el campeonato, estableciendo el récord de la interrupción más larga entre dos reinados mundiales con 21 años de diferencia. Foreman ganó su primer título mundial en 1973. Sin embargo, en 1994, 21 años después, regresó para derrotar a Michael Moorer y recuperar el título mundial a los 45 años. Este increíble regreso lo convirtió en una leyenda y en el campeón de peso pesado más longevo en la historia. El único campeón de peso pesado en retirarse invicto, 49-0. Rocky Marciano es una leyenda del boxeo que se retiró con un récord perfecto de 49 victorias y 0 derrotas,
incluyendo 43 knockouts. Sus victorias sobre Joe Louis, Cesar Charles y Jersey Joe Walcott lo consolidaron como una de las máximas figuras del boxeo. Su estilo agresivo, resistencia y capacidad de aguantar castigo lo convirtieron en un peleador prácticamente imparable en su época. Hasta la fecha, sigue siendo el único campeón mundial de peso pesado que jamás perdió una pelea en su carrera profesional. En la actualidad, el campeón invicto de peso pesado que busca retirarse invicto es Alexander Usyk, 23-0, aunque con muchas menos peleas. Ha demostrado habilidades técnicas excepcionales, con victorias sobre Anthony Joshua y Tyson Fury en su camino para consolidarse como una de las grandes figuras del boxeo moderno. ¿Crees que Usyk se podrá retirar invicto? Estos récords demuestran la grandeza de los boxeadores a lo largo de la historia. Algunos de ellos nunca serán superados, mientras que otros podrían romperse con el tiempo. ¿Cuál te pareció el más impresionante? ¿Cuál crees que sea el próximo a romperse? Déjamelo saber en los comentarios.